el director, es que no sigamos avanzando, ¿sí? Con temas nuevos, que se siga haciendo el repaso de la parte de cinemática, ¿sí? Para que puedan ponerse al día. Así que todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo para ponerse al día. Bueno, están entrando más chicos, más compañeros. Así, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ezio, Camila, a todos los que se unieron recientemente. Les doy las buenas tardes. Les decía a los compañeros que a raíz del paro docente, que no se sabe todavía si va a tener continuidad o no esta semana, no podemos seguir avanzando con la parte dinámica. Y eso, bueno, aún cuando podamos avanzar con la parte dinámica y sigamos con las clases normales, eh, todavía tienen que presentar las actividades que están pendientes, ¿sí? Hay gente que no ha hecho la recuperación de electricidad y corriente eléctrica, eh, o que todavía no ha hecho las actividades de cinemática. Yo les voy a compartir y después se los voy a ver. Bien, ahí está uniéndose otro más. Les voy a compartir la planilla de seguimiento para que tengan disponible qué es lo que deben y qué no, y vamos trabajando sobre eso. Particularmente si tienen dificultades para ver algunos de los trabajos en particular, o algunos de los problemas, me mandan la consulta y yo le hago un pequeño video explicándoles eh, el problema en particular. ¿Mm? La idea es que no se queden, no se queden con las dudas, ¿sí? Que puedan despejar todas las dudas. Bien. Les contaba a los compañeros que los que más atrasados están por problemas de conectividad son los primeros que van a volver a la presencialidad, ¿sí? Se les va a dar prioridad a ellos. Ahí estoy compartiéndoles el Classroom de física cinemática, ¿sí? Y las actividades. Esta primera parte que pueden ver es la parte de dinámica, que todavía no tiene fecha de caducidad, de vencimiento para la entrega de las tareas, ¿sí? Eh, Después está la parte de la recuperación de eh, corriente eléctrica y electricidad para los que tenían que recuperar la parte de electricidad, y las actividades ESI y ENIA para los que no tenían que recuperar eh, la parte de ESI y ENIA, ¿sí? Entonces, eh, y están las calificaciones de todos y cada uno. Pueden verlo acá donde dice calificaciones en el Classroom mismo. Ahí aparecen. A ver, vamos a ver. Buenas tardes a todos los que están ingresando. Bienvenidos. Habíamos empezado a ver. Hay otra persona que está intentando unirse. Bien. Entonces, ahí en el Classroom mismo pueden ver la evolución de las actividades, ¿sí?
está una por una, están ustedes y cómo está la presentación de las tareas, ¿sí? De todas formas, yo preparé un informe, ¿sí? De la situación. Por ejemplo, este es el primer periodo, la parte de electricidad, ¿sí? Y la evolución de las tareas. Después está, por ejemplo, ESIENIA, ESIENIA o la profundización sobre electricidad, que era lo que tenían que completar. Después la parte de teoría y descripción del movimiento, o sea, el comienzo de cinemática, la conceptualización y la aplicación con los problemas. Y acá está, digamos, donde dice NP, ¿sí? Significa que no participa, y acá, claro, abajo que no participa por falta de conectividad y recursos tecnológicos, ¿sí? Entonces, esta planillita se la voy a pasar eh, después de que termine la clase del repaso, y voy a pasarle a todos y cada uno los archivos de lo que están atrasados para que si por algún motivo, razón o circunstancia no pueden ingresar al Classroom, ¿sí? Directamente vayan a, eh, bajen el archivo de WhatsApp, lo abran y puedan confeccionar las actividades. Después yo me encargo de subirlas al Classroom cuando estén, ustedes me las envíen, ¿sí? Eh, no hay problema con eso. Cualquier formato, modalidad de entrega, bienvenido sea, ¿sí? Lo importante es que las hagan a las tareas, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Bueno, estamos todos, o la mayoría. Qué bueno que hay más gente. Qué bueno que hay más conectividad, evidentemente, que es uno de los problemas que tenemos todos. Recién estaba en clase y se me cortó el internet, se cayó el internet para todo y me dejó sin conexión. Tuve que compartir datos del teléfono para poder seguir la clase. Sí, yo también los extrañaba, chicos. Eh, y realmente lamento la situación de que no puedan estar en clases normalmente con los otros, la mayoría de los docentes que están en una medida de fuerza, haciendo un paro que de alguna forma es totalmente, a ver, totalmente lícito, totalmente eh, legal, ¿sí? Pero que eh, hay distintas opiniones acerca del paro. Yo particularmente sigo dando clases porque, a ver, yo creo que la situación en general, ¿sí? de, en la que se encuentra el país y el mundo sobre todo, ¿no? Por esto de la pandemia, eh, genera una situación o profundiza una situación de desigualdad en la sociedad, donde que particularmente si yo presiono o hago huelga en este momento, eh, estaría siendo poco solidario con el resto de la sociedad que gran parte está sin trabajo, está pasándola mal, mucha gente está pasando hambre. Entonces, yo creo que nos pagan poco y que debería reconocerse distinto el trabajo de los docentes. Yo realmente creo eso, pero no comparto la medida de fuerza porque no me parece el momento histórico, ¿no? Adecuado. Que yo en mi haber tenga unos pesos más no me va a solucionar el hecho de que un hermano, un amigo, un vecino, un familiar
esté sin trabajo, la esté pasando mal o esté en una situación de mayor desigualdad de la que estaba hace unos meses atrás, producto de la situación de la pandemia, ¿no? Y de que no hay salida, de que la caída de la industria y la actividad comercial ha sido abismal. Eh, yo calculo que muchos de ustedes también deben estar sufriendo no solamente el encierro, sino alguna situación de empeoramiento de la situación económica y de las condiciones de vida, ¿no? Y de salud. Entonces me parece poco eh, solidario de nuestra parte si paramos todo. Eh, Así que bueno, esa es mi situación, quería compartírselos. No es que de mala onda nada más estoy dando clases, sino que es una cuestión por ahí, de convicción personal. A ver, chicos, yo realmente en mi vida eh, vengo soy fruto, producto de esa desigualdad social. He sido de niño muy pobre, digamos, y eh, si he podido eh, salir adelante ha sido gracias a la educación pública y es lo que estoy de alguna forma devolviendo, ¿no? La mano que me dio el Estado al permitirme la igualdad de oportunidades y de posibilidades para que pueda estudiar, para que pueda desarrollarme. Y actualmente también estoy ajustado, pero con fe en el futuro y creo que la única forma de salir adelante es todos juntos y tirando para el mismo lado, no generando situaciones de agitación social en este momento. Esa es mi convicción particular. Bueno, quería compartirles esto nada más, el por qué estoy dando clase ahora, ¿sí? Eh, bueno, entonces, como les decía, les voy a pasar la planillita esta de seguimiento, ¿sí? De cada una de las actividades que se realizaron a partir del mes de mayo en adelante. Después de la evaluación se definió si cada uno de ustedes debía realizar la actividad ESI-ENIA, mientras otros hacían actividades de profundización sobre electricidad, ¿sí? O de recuperación de la parte de electricidad. Después, el primer tema de cinemática era teoría de cinemática y descripción del movimiento, ¿sí? Después estaba otro tema, eh, otra actividad relacionada al tema, que era conceptualizando cinemática, y después estaba al final la parte de aplicación del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado a la caída libre, el tiro vertical, el tiro oblicuo, ¿sí? Y los problemas de aplicación. Esta planilla de seguimiento que nos está pidiendo de la segunda etapa sería eh, que de alguna forma calificar la actividad, porque en este periodo, ¿sí? Ya se va a empezar a cuantificar el trabajo de cada uno, eh, porque está previsto que parcialmente se vuelva a la presencialidad. Parcialmente, ¿por qué? Volverían algunos a la presencialidad. Por ejemplo, la gente que no tiene, acá por ejemplo dicen NP, 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 no participa, significa que no participan por falta de conectividad o recursos tecnológicos. Entonces, esta sería la gente
que en un futuro inmediato debería volver a las aulas, a la presencialidad, porque no tienen conexión, ¿sí? Porque no tienen recursos tecnológicos para mantener la virtualidad. Eh, Se le daría prioridad a esta gente para que vuelva, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Eh, Al final estoy hablando yo nomás. A ver, alguien que desactive el micrófono y pueda decir si se entiende de lo que estamos hablando. Hola. Sí, sí se entiende lo que está hablando. Eh, Bien, se entiende entonces. Vamos a hacer un repaso. Bueno, cada uno más o menos sabe cuáles son las actividades que le faltan. De todas formas, yo se la voy a pasar por el WhatsApp a la planilla, por el grupo, y voy a volver a mandarle a la prese para ver si de alguna forma puede comunicarse con la gente que no tiene conexión y puede entregarle los archivos impresos para ver si pueden empezar a trabajar. Y mientras tanto vamos a repasar un poco eh, lo que es el aula, el Classroom, ¿sí? Para que puedan ver las actividades, ¿sí? Vamos a arrancar. Cuando ustedes entran al Classroom, ¿sí? Es lo que ven, ¿sí? Tienen acá la descripción del aula, las novedades, el trabajo en clase, las personas, ¿sí? Quienes participan como docentes. Como docente estoy yo y también está la gente del gabinete psicopedagógico que tiene acceso. Está el director y la regente del turno tarde, eh, que pueden acceder, ¿sí? A todo el material. Eh, por ejemplo, podrían ver de Arabel, ¿sí? Por ejemplo, lo que hizo, recuperó la parte de electricidad, hizo la actividad de Cienia también, ¿sí? La parte de teoría y descripción del movimiento, conceptualizando cinemática, que era la parte de hacer la autoevaluación, ¿sí? Y también la aplicación, ¿sí? O sea que Agustín tendría completa esa actividad, ¿sí? Y eso está volcado, registrado en esta planilla, ¿sí? Y así cada uno de ustedes. Vamos a volver a Classroom. Entonces ahí pueden ver de novedades que tienen. Lo primero que está es la parte de dinámica, que no tienen que hacerlo todavía hasta que no completen todas las actividades. La parte de profundizar o recuperar la parte de electricidad, que está acá, había que ver este video, ¿sí? Video bastante larguito, que está disponible acá, que directamente le hacen clic y pueden acceder al video, ¿sí? Y después de eso hacer la evaluación. Hacen la evaluación, ¿sí? Eh, yo no estoy habilitado para hacerla, pero ustedes sí, eh, poniendo la dirección de correo electrónico acá, podrían acceder. Y
tenemos entonces volviendo al tema, la evaluación. Eso es la actividad de profundización de o recuperación de la parte de electricidad. Después están las actividades de Cienia, ahí pueden ver que quienes han entregado, por ejemplo, acá está entregado fuera de plazo, dice, pero entregado, al fin, está la actividad de Garro, ¿sí? Que acá falta el video, por eso no se ha calificado todavía, ¿sí? Entonces, de esta actividad de Cienia hay una entregada, 10 asignadas y 8 calificadas. Ahí pueden ver quién está faltando entregar, ¿sí? Después vamos a la parte de cinemática. La primera parte, hacemos clic ahí y podemos ver que la idea acá es trabajar con la teoría de cinemática, ¿sí? Eh, Concepto de velocidad, concepto de aceleración, de movimiento. Ustedes pueden abrir la teoría ahí, ¿sí? Tienen la teoría, ¿sí? Las ecuaciones, eh, y lo que tienen que hacer es construir 10 preguntas, después responderlas y plantear al menos 2 dudas o preguntas que no tengan respuesta en el texto, ¿sí? Por ejemplo, a uno se le ocurrió la pregunta de ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, es fundamental la pregunta, ¿sí? Entonces, ¿esto se entiende cómo hay que hacerlo, chicos? Sí, profesor, se Bien, entiende. Sí, sí. bien. Aún así, cuando todos entendemos, hay una entregada, esta es yo, que no me he calificado, hay 9 asignadas y 9 calificadas. O sea que todavía hay gente que no ha entregado. Por ejemplo, Gaitán, Dalton, Lucas, Garro, Ezio Henry, Benjamín Núñez, Tiago Olivera, Uriel Rivero, ¿sí? Entonces, esta gente que dice sin entregar es la que tiene que hacer esta actividad en particular, ¿sí? Eh, ¿Cómo lo hacen? Y bueno, podemos plantearlo. Estamos compartiendo pantalla. A ver, ¿cómo hacemos para... Bien, ¿cómo hacemos para hacer esta actividad? Y podemos abrir un documento, ¿sí? Un documento en blanco. Podemos compartir pantalla, documento en blanco, y trabajarlo acá en el mismo Drive, ¿sí? Eh, o hacerlo en una hoja de carpeta y después pasarlo. ¿Cómo hacemos para trabajar con un documento, con un Drive? Y bueno, primero ponemos acá, marcamos la primera pregunta, la lista numérica, y leemos la teoría, que dice que, por ejemplo, la cinemática, para poder copiar y pegar tenemos que abrir el documento, ¿sí? Ponemos abrir con documento de Google Drive y se abre para poder editarlo. Aquí está medio lerdita. Entonces, por ejemplo, dice cinemática, descripción la cinemática se ocupa de la descripción del movimiento sin tener en cuenta sus causas, ¿sí? Cine significa movimiento, mática estudio. Entonces, una pregunta muy sencilla podría ser, ¿qué es la cinemática? ¿Sí? Y la respuesta, acá ponemos abajo respuesta, ¿sí? Y ponemos el número también. Acá está, 1.
Y bueno, es la parte de la física que estudia el movimiento en forma descriptiva. Descriptiva, ¿sí? O sea, sin importar sus causas. ¿Sí? Y así, una vez que terminamos de hacer las 10 preguntas, enviamos la actividad y ya ha terminado, ¿sí? Entonces, esa es la idea, de leer la teoría y preguntarnos acerca de eso y contestarnos. Por ejemplo, ¿cuáles serían los gráficos de cada uno de los movimientos? Acá tenemos los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme, de distancia en función del tiempo. Cuando la distancia en función del tiempo es creciente, ¿sí? Es que, por ejemplo, el móvil se aleja del punto de partida. Estaba en la posición inicial x0 y va aumentando la distancia a medida que pasa el tiempo, o sea, se va alejando del punto de partida. Y en este caso, el origen de coordenada, este eje es el tiempo y el vertical es la distancia. Acá se va acercando, en el otro gráfico que está a la par, en el gráfico rojo se va acercando a la posición inicial. O sea, en el MRU, un gráfico de distancia en función del tiempo, nos dice cómo se va alejando y en el segundo cómo se va acercando. Y después, gráfico de movimiento rectilíneo uniforme, velocidad en función del tiempo, y vemos que siempre toma un valor constante, independientemente que vaya aumentando la ordenada al origen, o sea, la recta horizontal, por más que vaya pasando el tiempo, siempre la velocidad es constante. Entonces vamos a plantearnos, ¿sí?, la primera actividad, ¿sí?, haciendo 10 preguntas y 10 respuestas para esas preguntas. Y estas son las ecuaciones, ¿sí?, que podemos usar en las distintas ecuaciones que podemos usar para el movimiento rectilíneo uniforme. La ecuación de posición, o sea, de la distancia recorrida para un MRU y para un MRV. Y también la ecuación de velocidad y la ecuación de aceleración para cada una de las situaciones. Bien, entonces, esta es la situación, ¿sí?, de cinemática. Vamos a seguir viendo. Esta es la parte de teoría de cinemática y descripción del movimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Enviar 10 preguntas y 10 respuestas para poder dar cumplimiento a la primera tarea, ¿sí?, de la parte de cinemática, que es teoría de cinemática y descripción del movimiento. La próxima tarea, ¿sí?, la próxima tarea que está de cinemática es para conceptualizar. Fíjense que hay 11 asignadas, 8 calificadas y ninguna para corregir. Y falta de entregar Gaitán Fabián, Carlos Luca, Ezio Henry, Mercado Nahuel, y así. Ahí pueden encontrar toda esta información. Y ya hay algunas calificadas. Entonces esta parte de conceptualizando cinemática consiste en ver el video, ¿sí?, ver el video de cinemática, ver el video de cinemática y después, con las 10 preguntas y 10 respuestas
leídas. Bienvenidos al maravilloso mundo de la cinemática. Pero, ¿qué es la cinemática? La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan y se limita al estudio de la trayectoria en función del tiempo. La palabra cinemática proviene del griego kineo, que significa movimiento. Los astrónomos y filósofos griegos fueron los primeros en intentar describir el movimiento. A continuación, conoceremos a los máximos exponentes de la cinemática y que gracias a sus aportes científicos se ha mejorado este concepto, y son Isaac Newton, Galileo Galilei, Albert Einstein y Pierre Varignon. Todos. Bien, entonces tenemos que ver el video, ¿sí? Y una vez que vemos el video, ¿sí? Y después de haber contestado las 10 preguntas y 10 respuestas, pasamos al siguiente punto, que es contestar esta evaluación express, ¿sí? Donde automáticamente le va a asignar los puntos. Por ejemplo, esta es la evaluación que hice yo, al azar, ¿no? Que me saqué un 450, donde dice, están las preguntas, por ejemplo, dice, en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, el valor de la aceleración es una variable, aumenta con el tiempo, es una constante. En un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando el movimiento era rectilíneo uniformemente variado, lo que cambiaba era la velocidad y lo que pasaba a ser constante, a diferencia del MRU, era la aceleración. La aceleración es una constante, ¿sí? En cambio, la velocidad aumenta cuando el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado o disminuye cuando el movimiento es rectilíneo uniformemente retardado. Cuando la aceleración y la velocidad tienen distintos sentidos, el movimiento es retardado. Entonces, ustedes van a tildar en la respuesta correcta y en rojo le va a aparecer cuál es la pregunta que está mal y también le va a marcar la opción correcta, ¿sí? De cada una de las preguntas. Una vez que ustedes terminan de hacer la evaluación, hacen una captura de pantalla de esto y la envían para como que ya han sido evaluados y al enviar se cumple la tarea, ¿sí? Acuérdense que con PNT, con la tecla imprimir pantalla o apretando los dos en el celular, el botón para aumentar y el botón para prender y apagar, se hace una captura de pantalla y esa pueden mandarla para dar por cumplida la tarea. ¿Sí? Entonces, en el Classroom vamos a responder esta parte de conceptualizar cinemática, ¿sí? Entonces, ¿se entiende eso, esta parte, chicos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Y la última actividad, sí, es la de aplicación, que es la que estaría debiendo usted, que se le rompió la computadora, Herrera. Acá hay 17, en esta parte de conceptualizar, hay 17 asignadas, 2 calificadas y no hay ninguna que hayan entregado que esté para calificar. Entonces, ahí está todo lo que están pendientes de hacer la actividad, ¿sí? Y quienes la han entregado, ¿sí? La instrucción de esta parte de conceptualizar o de aplicar vendría a ser, tienen la teoría de caída libre y tiro vertical, que la abrimos, ¿sí? ¿Qué es el tiro vertical? Las ecuaciones del tiro vertical, la caída libre
¿sí? Y la parte de tiro oblicuo, ¿sí? Entonces, aparte de la teoría esa, tienen la parte de práctica, que sería el trabajo práctico número 4, que son los problemas de aplicación, ¿sí? A partir de las fórmulas de la teoría de cinemática, de tiro vertical, caída libre, tiro oblicuo, todo aplicado, ¿sí? Todo aplicado a la o sea, las aplicaciones de cinemática. Acá estamos compartiendo el trabajo práctico y son 22 problemas. Las tengo grabadas todas las clases, ¿sí? Ya se las voy a pasar de nuevo al grupo, o si no la pueden encontrar en YouTube, ahí buscan clase de física tercero sexta EP2 profesor Edgardo Sosa y ahí aparece lo que fuimos viendo. Pero si no, igual podemos ver uno por uno los problemas, ¿sí? Pero nada más que vamos a tener que hacerlo en 2 reuniones porque son muchos. Y esto es cómo se aplica los problemas, cómo se aplica la teoría y las ecuaciones de cinemática a los problemas en particular. Yo lo tenía hecho, ¿sí? Acá lo están viendo en un jam. El primer problema dice, la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo, se toma como unidad de velocidad de los aviones y se llama Mach. Mach es una velocidad del sonido, ¿sí? Un avión es supersónico cuando su velocidad es superior a la de un Mach. Entonces, la pregunta es, ¿un avión que vuela a 700 kilómetros por hora será supersónico? Entonces, si un Mach son 340 metros sobre segundo, vamos a pasar la velocidad esta de 700 metros por segundo, ¿sí? Esperen que vamos a... Esta velocidad que marco acá con amarillo, de 700 kilómetros por hora, vamos a pasarla a metros por segundo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para pasar de 700 kilómetros por hora a metros por segundo? Y bueno, lo que tenemos que hacer es al kilómetro ponerlo en metros. ¿Cuántos kilómetros era un metro? ¿Cuántos metros era un kilómetro? 1000 metros. Entonces multiplicamos a los 700 por lo que vale en metros un kilómetro, que son 1000, y los dividimos por lo que vale una hora en segundos. Acuérdense que una hora son 60 segundos, ¿sí? Y un minuto, a ver, un minuto son 60 segundos y una hora son 60 minutos. Entonces, 6 por 6, 36, le agrego los 2 ceros y me queda 3600, ¿sí? Si a esta velocidad en kilómetros por hora la pasamos a metros por segundo, la convertimos en metros por segundo, esto nos da 700 por 1000 dividido en 3600, que la velocidad es de 194,4 metros por segundo. Y eso es menor que la velocidad del sonido. Entonces el avión no es supersónico, ¿sí? Entonces, esa sería la resolución del primer problema, ¿sí? Chicos, ¿se entiende así? ¿O quiere que lo hagamos en el pizarrón? ¿Cómo lo entienden más? ¿O llegan a entenderlo a través del jam? Yo lo entiendo bien, profesor. Voy entendiendo. ¿Sí? Entiendo de 10 a esta. Bien. Entonces,
Vamos a seguir uno por uno, ¿sí? La idea, chicos, es que vamos completando la actividad y vamos pasándola. Le digo, como les decía, no importa cuál sea el medio, no importa si no tienen conectividad y no pueden subirla al Classroom, si no tienen internet, eh, lo pasan por WhatsApp, me lo pasan por mail, cualquiera sea de las formas, yo la recibo y la subo al Classroom, ¿sí? Bueno, este archivo, este YAMP también se los puedo pasar para que vayan entendiendo los problemas, ¿sí? Dice otro más, dos pueblos que distan de 12 kilómetros están unidos por una carretera recta, ¿sí? Esto es porque los movimientos o las formas de describir el movimiento son dos. Se definen a partir de dos magnitudes físicas que son la velocidad y la aceleración. Cuando la velocidad es constante, la trayectoria es una línea recta, el movimiento se llama movimiento rectilíneo uniforme y se produce a velocidad constante. Ahora, el otro movimiento posible es el movimiento rectilíneo uniformemente variado y es un movimiento cuya característica es también que la trayectoria es una línea recta, pero que en este caso ya no es constante la velocidad, sino que varía. Si la velocidad aumenta, el movimiento pasa a llamarse movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero si la velocidad disminuye con respecto a la velocidad inicial, el movimiento pasa a llamarse movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado, ¿sí? Y eso es cuando un móvil frena o disminuye su velocidad. En ese caso, el movimiento retardado, lo que pasa a ser constante en este tipo de movimiento es la aceleración, ¿sí? La aceleración es constante. Entonces dice que dos pueblos que distan de 12 kilómetros están unidos por una carretera recta. Un ciclista viaja de un pueblo a otro con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Calcula el tiempo que emplea. ¿Sí? Entonces, nosotros sabíamos que velocidad, ¿sí? En el MRU, en el MRU es igual a la distancia recorrida dividida en el tiempo empleado, ¿sí? Entonces de ahí podemos decir que de esta igualdad podemos deducir dos cosas. Si despejamos la distancia recorrida, este tiempo que está acá dividiendo pasa del otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. O que el tiempo es igual a la distancia sobre velocidad. Esas son las dos ecuaciones posibles derivadas del concepto de velocidad o de la fórmula de velocidad, ¿sí? Entonces, si va de un pueblo a otro y la distancia es de 12 kilómetros, ¿sí? Y sabíamos a qué velocidad iba, vamos a despejar el tiempo. Entonces, velocidad igual a distancia sobre tiempo, despejamos el tiempo de esta ecuación y nos queda que es igual a la distancia sobre velocidad. Pero fíjense que la velocidad está escrita o está expresada en metros sobre segundos. Entonces, para que sean compatibles las unidades, a los 12 kilómetros tenemos que pasarlo a metros, ¿sí? Entonces, 12 kilómetros a metros hay que multiplicar por 1000, ¿sí? Entonces serían 12.000 metros. 12.000 metros divididos en 10 metros por segundo. Se simplifica el metro con el metro de abajo y 12.000 dividido en 10 es de 12 segundos.
12.000 dividido en 10, corremos la coma hacia la izquierda, ¿sí? 12.000 dividido en 10, acá está mal, fíjense que está mal, ahora me doy cuenta, es 1.200 segundos. 1.200 segundos. El resultado del tiempo es igual a 1.200 segundos, porque 12.000 dividido en 10 es 1.200. Ahora, si esos segundos los dividimos en 60, nos da 20 minutos. Esos 1.200 segundos son 1.200 segundos son 20 minutos, ¿sí? Eh, o sea que tardó en ir de un pueblo a otro 1.200 segundos o 20 minutos. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda sobre esto? No, no, profesor. Bien. Entonces vamos haciendo uno por uno los problemas, ¿sí? Y bueno, como les decía, cualquier dificultad que tengan, yo les voy a pasar eh, este, estos jam, se los voy a pasar para que ustedes vayan interpretándolo a los problemas, ¿sí? Y una vez que los interpreten, eh, los van transcribiendo a su carpeta o directamente, o lo pueden digitalizar, lo más seguro es hacerlo manuscrito porque son muchas fórmulas, ¿sí? Y lo van pasando en limpio. Y cualquier duda que tengan, me preguntan, ¿sí, chicos? ¿Estamos? Sí, profesor. Bien. Estos se llaman problemas de encuentro, ¿sí? Vamos a borrar todos los rayones que le había hecho. Y estos problemas en general, la goma es chiquitita. A ver, hay una opción para borrar, ¿no? Borrar marco. Ahí lo borré el jam directamente. Nota de giro, agregar imagen, base, seleccionar. Bueno, no, todo por no borrar. Bueno, entonces, este problema de encuentro nos dice que dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades distintas, ¿sí? Dos vehículos salen al encuentro de dos ciudades separadas por 300 kilómetros, con velocidades de 72 kilómetros por hora y 108 kilómetros por hora respectivamente. Si salen a la vez, respondan las siguientes preguntas. El tiempo que tardan, ¿sí? Y la distancia a la que se encuentran. Siempre que veamos un problema de física y sobre todo de cinemática, tenemos que hacer lo que se llama diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Es dibujar todas las variables, las magnitudes que aparezcan y tratar de interpretar gráficamente la situación.
Dice que tenemos dos móviles. Este móvil A, que sale desde esta ciudad que está acá, esta ciudad A, y sale en este sentido, ¿sí? Para este lado. Y desde esta ciudad B sale de otro móvil, pero en sentido contrario, nada más que a distintas velocidades. Este va a 72 kilómetros por hora y este a 108 kilómetros por hora. Y sabemos también que están distantes las dos ciudades en 300 kilómetros por hora. A ver, nos preguntan el tiempo que tarda en encontrarse, ¿sí? Y la distancia en la que se encuentran. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, este auto que va más rápido va a recorrer una distancia mayor, ¿sí? Que el que va más despacio. Entonces, la distancia de A, o sea, la distancia desde que arrancó A hasta donde se encuentran, va a ser mayor que la distancia de A. La distancia de B, porque el auto va más rápido, si salen al mismo tiempo, va a ser mayor. Entonces, la distancia de A más la distancia de B va a ser igual a 300 kilómetros. Ese es el primer dato que tenemos, ¿sí? Nos preguntan el tiempo y nos preguntan la distancia. Entonces, vamos a despejar. Nosotros sabemos que si los dos salen al mismo tiempo, hasta encontrarse, lo que comparten, ¿sí? O el tiempo en que se encuentran sería el mismo para los dos, porque salen al mismo tiempo y se encuentran, entonces el tiempo es compartido, el tiempo de A es igual al tiempo de B. Entonces, en función de la ecuación de velocidad, que decía que velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo empleado, vamos a despejar el tiempo de esta ecuación y vamos a escribirla de esta forma, que el tiempo de A es igual a la distancia que recorre A dividido en la velocidad que tiene, y que el tiempo de B es igual a la distancia de B dividido en la velocidad de B. Y como el tiempo de A es igual al tiempo de B porque salen al mismo tiempo y se encuentran, entonces distancia de A sobre velocidad de A va a ser igual a distancia de B sobre velocidad de B. De ahí, producto de los medios por los extremos, es un artificio matemático, podemos saber que la distancia de A es igual, ¿sí?, a el producto de los medios por los extremos a velocidad de A por la distancia de B sobre la distancia de A. Y de esta forma podemos calcular la distancia de A. Bueno, ¿y qué más sabemos? Que la distancia, que esto es algo que habíamos interpretado del gráfico, que la distancia de A más la distancia de A más la distancia de B es igual a 300 kilómetros. Entonces de ahí despejamos la distancia de A. Va a ser igual a 300 menos la distancia de B. Entonces igualamos esta ecuación y reemplazamos en esta, ¿sí? Si 300 menos la distancia de B, la escribimos a esto, que es la distancia de A, es igual a la diferencia, o sea, el cociente entre las dos velocidades, velocidad de A y velocidad de B, que nos da 0,66, ¿sí?, de la distancia de B. Entonces, si 300 es igual a 0,66 de B por, a ver, la distancia de B, entonces tenemos 0,66 de la distancia de B más la distancia de B, nos da 1,66 de la distancia de B. Entonces despejamos la distancia de B y nos va a quedar 300, que está de este lado igual, a dividido, acá está multiplicando la distancia de B por 1,66. Lo dividimos en eso y nos da 180 kilómetros. Si la distancia de B es de 180 kilómetros y la distancia entre los dos pueblos es de 300, y bueno, 300 menos 180 son 120, y esa sería la distancia de A.
Una vez que tenemos la distancia de los dos, reemplazamos en la ecuación de el tiempo de A que habíamos usado inicialmente, que es esta, que nos decía que el tiempo de A igual a la distancia de A sobre la velocidad de A, y la reemplazamos a los valores. El tiempo de A va a ser igual. El tiempo de A va a ser la distancia de A, que es 120 kilómetros, que es lo que calculamos acá, dividida en la velocidad, que era 72 kilómetros por hora. Entonces, 120 dividido en 76 nos da 1,66 horas. Esto es una hora, ¿sí? Una hora. Y 0,60 de hora, de 60, vendría a ser 6 por 6, 36. Una hora, 36,6 minutos, casi 40 minutos, casi una hora 40. ¿Sí? Bien, chicos, esto sería la forma de resolver los problemas, aplicando las ecuaciones de las dos leyes de movimiento, las dos formas que tiene la cinemática de describir el movimiento. Yo les voy a compartir los jams de la resolución de los problemas a esta altura. La idea es que traten de interpretarlo uno por uno, ¿sí? Y para poder resolverlos. Y no es tanto la idea de que puedan transcribirlo, sino de interpretarlo y de aprender, de entenderlo, ¿sí? Eso va a ayudar después a conceptualizar. Dice que la mejor forma de aprender es haciendo, así que pónganse en el menester de hacer el trabajo práctico. Bueno, chicos, no quiero hartarlos con esto, ya les voy a pasar la reunión grabada y le paso los jam y los estoy esperando, ¿sí? Para que completen las actividades y en la medida en que se levante el paro de docentes, vamos a seguir avanzando con la parte de dinámica, que es la otra actividad que habíamos empezado a ver la clase pasada. ¿Preguntas, chicos? No, profe, no tengo No, ninguna profe. pregunta. Bien, perfecto. Entonces, ya les paso los archivos y ahora depende de ustedes que completen las actividades, ¿sí? ¿Estamos? Y miren, el paro se definía hoy hoy fue la movilización y había una reunión, ¿sí? Con el Ministerio de Educación y con la gente del gobierno y la gente del gremio, y se iba a definir si se daba continuidad o no a la medida de fuerza. Esperemos que no, que se normalice, porque en realidad se está perdiendo mucho tiempo de clases, por más que sean virtuales, se están perdiendo. Entonces, espero que se normalice. Si es así, si se normaliza la semana que viene, el día martes, a las 16 horas, como normalmente teníamos clase, vamos a tener física y vamos a empezar a ver dinámica. Y si no, el día viernes le estaría dando más tiempo para que puedan completar las actividades y sacarnos dudas solamente en la reunión del viernes. ¿Sí? ¿Entendido? Ahí, Sí, profesor. Sí, profe. bien, ahí entró Olivera, ya no estamos yendo, pero bueno, de todas formas, como les decía, yo la estoy grabando a la reunión y se las voy a pasar, ¿sí? Así que, bueno, los estoy viendo el martes o el viernes, depende, ya les voy a pasar toda la información, la clase grabada, y en función de lo que se defina ahora en este día o mañana más tardar,
con respecto a la continuidad de la clase. Nos vemos el martes o el viernes, ¿sí? Así que nos vemos hasta que volvamos a vernos, ¿sí? Juguemos Minecraft, eso. Bueno, chicos, los estoy dejando entonces. Nos vemos la próxima clase. Que estén bien y buen fin de semana. Y las consultas que quieran hacer, tranquilamente pueden mandármelas al WhatsApp, ¿sí? Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Esté bien. Chao, chao, que estén bien.